Santificarnos en pareja. Un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial. Con Tony Gassel. ¿Cómo reaccionar frente al dolor? Queridas amigas y amigos de Radio María, vamos a tocar el tema del dolor y el sufrimiento. Siempre es bueno volver a este tema. Hay personas que nos están escuchando y son privados de libertad, que están en los hospitales, en una cama. Yo quisiera poner en oración a todas estas personas, que todos los que hoy estamos fuera de esta situación, nos unamos en una plegaria para pedir por fortaleza para estas personas y para que este programa sea de bendición, sea de alivio, sea como esa agua viva que el Señor nos regala con su palabra, con su mensaje. Y para eso el protagonista del programa es el Espíritu Santo, a quien le pedimos que se haga presente. Señor, envíanos a tu Santo Espíritu para que podamos en este programa discernir cómo manejar el tema del dolor y el sufrimiento. Todos pasamos por etapas de dolor y sufrimiento, momentos oscuros, Señor, y queremos sentirnos más cerca de tu abrazo en los momentos difíciles. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. La esperanza. Si imaginamos una persona debajo del agua y resulta que puede ver, si mira hacia arriba la superficie del agua, está abajo, y ve que puede salir, sale con sus fuerzas. Va a hacer ese esfuerzo sobrenatural de salir, ¿verdad? Y cuando estamos en los momentos difíciles, si no vemos esa luz, nos podemos hundir. Este programa pretende ser esa luz para las personas que están tocando fondo, para que vean cómo la mano del Señor se acerca al agua y Él mismo se mete dentro del agua y nos salva y nos saca del agua. Recordemos la imagen de Pedro, que se asusta cuando ve a Jesús caminar sobre las aguas y cree que es un fantasma y le dice: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven, y Pedro saca un pie de la barca y comienza a caminar sobre el agua, pero de pronto vuelve a ver la tempestad. Quitó su mirada de Jesús y se empezó a hundir. Y el Señor lo toma de su mano, lo saca del agua y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Y yo le pido al Señor que en este programa podamos escuchar esas palabras del Señor. Aunque sean esas: hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Pero que nos tome de su mano y nos saque. Y le pidamos perdón porque hemos dudado. Porque en momentos de oscuridad es difícil pasar la tempestad. Somos humanos. Nos da miedo. Nos dan miedo las noticias difíciles. Pero recordemos el tema del dolor y el sufrimiento. ¿Dónde nace? ¿Y cuál es la imagen que tenemos de Dios? Que es muy importante. Recordemos a Adán y Eva, que deciden escuchar la voz de la serpiente en lugar de hacerle caso a la voz de Dios. El Señor nos dio libertad y podemos hacerle caso a la voz de la serpiente como Adán y Eva. Inmediatamente después de que Adán y Eva rompieron su alianza de amor con el Señor, les da vergüenza verse desnudos. Pierden su pureza. El tesoro de su pureza la perdieron. Y es ahí donde comienzan la historia de la salvación. Dios les pone unas túnicas, los viste, se preocupa por sus hijos, pero esos hijos tomaron la decisión de poner un pie afuera del paraíso. Y por eso entró la muerte y el sufrimiento en el mundo, que es un misterio, pero que no viene de Dios. Y esto es muy importante. San Juan Pablo II estaba frente a un hospital de niños enfermos y dice: la iglesia no tiene una respuesta, o sea, una explicación satisfactoria sobre el dolor humano. Es un misterio.
Por supuesto que es un misterio. En palabras de Isaías, capítulo 55, así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. O sea, palabra del Señor. O sea, tenemos que tener claro que hay una distancia entre el saber de Dios y el saber nuestro, que es limitado. Si lo supiéramos todo, no haría falta la fe. Precisamente ese es el don que yo quisiera pedir, porque tener fe en los momentos difíciles es lo más importante, y más en el mundo del matrimonio y del camino de santidad matrimonial, donde podemos estar enojados, a punto de divorciarnos, y tal vez escuchen este programa y se pongan de rodillas y le digan al Señor: Señor, sálvame. Y aunque el Señor nos diga: hombres de poca fe, ¿por qué han vacilado? Pues que nos salve el matrimonio. Y eso lo podemos lograr entre todos, orando unos por otros. Entonces, el dolor es un misterio. Empecemos por ahí. Hay una imagen que explica mucho el misterio, y es que Dios está haciendo una obra de arte en nosotros. Imaginemos un pintor haciendo un cuadro precioso. Cada historia de amor, cada persona es una historia de amor perfecta. Aunque tengamos en el niño interior heridas dificilísimas de abuso, de esto, somos una historia de amor de Dios. Y no estamos viendo el lado de la pintura, estamos viendo la pintura por el lado de atrás, por así decirlo. Vemos algunos pincelazos, unas partes oscuras. Imaginémonos eso, que estamos viendo a un pintor haciendo un óleo muy grande de 4 metros por 4 metros y estamos del otro lado del óleo. ¿Cuándo vamos a ver esa obra de arte? Cuando lleguemos al cielo, si Dios lo permite. Pero no tengamos dudas de que el Señor está haciendo una obra de arte en nosotros. Y parte del camino es el dolor y el sufrimiento. Parte del camino de la resurrección es la cruz. Entonces, la gran pregunta de este programa es la siguiente: ¿cómo reacciono frente al dolor? ¿Cómo es mi temperamento? ¿Cuál es la imagen que tengo de Dios cuando estoy en momentos de dolor? ¿Llego a la depresión? ¿Pierdo el sentido de la vida? Para los que quieran profundizar sobre el sentido de la vida, hay un psiquiatra, un libro famoso que se llama precisamente El sentido de la vida, de Viktor Frankl. Por favor, escúchenlo en Spotify. Está el libro narrado ahí en esa aplicación por alguien, ¿no? Bueno, pues, si alguien va en carro, se puede poner el audio de este libro o comprar el libro. Es un libro fantástico, no es un libro religioso, el autor es judío, pero es importantísimo entender el sentido de la vida. Y para entender el sentido de la vida, yo tengo que saber quién soy y para dónde voy. Yo tengo que sentirme un hijo amado de Dios, por el bautismo injertado en el mismo cuerpo de Cristo. Y al ser injertado en el cuerpo de Cristo, soy hijo de Dios Padre. Y el Espíritu Santo habita en mí, soy templo del Espíritu Santo. Si sé quién soy, en los momentos de dolor, uno vuelve a ver al cielo y dice: Padre, Padre, ayúdame. Podemos caer en depresión. Otra posibilidad es pelearnos con Dios. ¿Por qué a mí? Si yo soy bueno, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Esta ley de la retribución existía siempre. Esa creencia de que a los buenos les pasan cosas buenas y a los malos les pasan cosas malas. El libro de Job es una parábola, es un cuento, no es una historia verdadera, pero el mensaje, por supuesto, que es verdadero. Este libro se escribe en un momento de la historia de la salvación en donde no estaba clara la vida eterna, y hay una discusión entre Job y los amigos. Él dice que es bueno, le han pasado cosas malas, pero él insiste en que es bueno y que Dios es bueno, y está la discusión, y al final Dios no explica, que es lo que quisiéramos, el tema del dolor y el sufrimiento, pero este libro nos resuelve el problema. Dios está con Job al final y le resuelve todos sus problemas, y así va a pasar con usted, amiga y amigo. Paciencia, que todo se resolverá. Paciencia. Otras personas, ¿cómo reaccionan frente al dolor? Como un avestruz. Meten la cabeza en la tierra y se desentienden.
hay una negación total, ¿verdad? El proceso del duelo es otra imagen que ustedes pueden buscar en sus buscadores de internet y leer un poco sobre los procesos del duelo, que no son iguales para todas las personas, pero es importante el tema de la negación. Hay personas que simplemente siguen viviendo como si nada hubiera pasado y ese dolor lo esconden y llevan ahí el dolor como una olla de esta depresión de la cocina que puede explotar en cualquier momento y es muy peligroso. Rebelarnos frente a Dios, el tema del avestruz, deprimirnos o peor aún, compensar el dolor y el sufrimiento con alcohol, con drogas, con sexo desenfrenado, con compras ilógicas, quedarme en el trabajo hasta horas extremas para esconder el dolor. Y yo quisiera decir algunas palabras sobre el tema para ayudarnos a tener ánimo en los momentos difíciles y más como matrimonio. Primero, acompañarnos. Estamos los dos en la misma barca y los dos nos hemos bajado de la barca porque el Señor nos dice, ven. Y lo que queremos hacer es no quitar la mirada de Jesús en medio del dolor. Más oración. Yo digo poner doble tracción a la oración, a la Eucaristía, a todos los sacramentos, a nuestra relación de pareja, a nuestro diálogo afectivo, a todo lo que hablamos en estos programas. En los momentos difíciles, en lugar de separarnos, tenemos que unirnos más. Benedicto XVI, en uno de sus documentos, Spe Salvi, dice: lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella el sentido mediante la unión con Cristo, que ha sufrido con amor infinito. Darle sentido al dolor. Unir nuestra cruz a la cruz de Cristo. ¿Qué significa eso? Sigamos trabajando en este tema. Benedicto también en un mensaje en el 2010 dice: al resucitar el Señor no eliminó el sufrimiento ni el mal del mundo, sino que los venció de raíz. Es lo mismo de Job, ¿verdad? Venció al dolor y al sufrimiento. La resurrección vence a la muerte. Sigue diciendo Benedicto: a la prepotencia del mal opuso la omnipotencia de su amor. Así nos indicó que el camino de la paz y de la alegría es el amor. Como yo os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. Juan 13:34. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cómo nos ha amado Dios hasta derramar su última gota de sangre en la cruz? Entonces, yo tengo que ir creciendo en ese asemejarme al Señor y amar como Él ama a la iglesia y amar a mi cónyuge como Cristo ama a su iglesia. Y entonces en medio del dolor y el sufrimiento yo tengo que ser como Cristo. Cristo no murió porque no, Él se ofreció libremente y tomó nuestro lugar en la cruz. Y de la misma manera, cuando estoy en momentos de dolor, cuando estoy ahí en la cama de hospital, yo ofrezco este dolor por mi cónyuge, por mis hijos, por los privados de libertad, por los que están en los hospitales, por los oyentes de Radio María, por los que estamos escuchando este programa. Y eso nos hace familia y eso le da sentido al dolor y al sufrimiento. El Papa Francisco tiene un mensaje muy bonito: todos nuestros dolores para Dios son sagrados. Ante Dios no somos desconocidos o números, somos rostros y corazones que conoce uno a uno por su nombre. Por supuesto, hay una relación personal de Dios con cada uno de sus hijos. En Jesucristo está presente en medio de nosotros. Lo que pasa es que no lo vemos. Hay una imagen muy bonita de unas huellas, una imagen famosísima, usted tiene que haberla visto, donde van dos huellas en la arena, ¿verdad? Y de pronto solo se ve un par de huellas y alguien le pregunta a Jesús: ¿pero por qué cuando estuve en los momentos difíciles solo se ven mis huellas? Y Jesús le responde: no, son las mías. En los momentos de dolor yo te llevaba abrazado en mis brazos. ¿Cómo nos va a abandonar Dios en medio del dolor y el sufrimiento? ¿Qué es lo que pasa? Que el dolor y el sufrimiento nos cierran los ojos muchas veces. Dejamos de orar porque el problema es tan grande que en lugar de doblar rodillas nos ofuscamos y entonces perdemos el norte. Juan 12:24.
Abra la palabra de Dios. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da muchos frutos. El dolor da frutos. El sufrimiento da frutos. Es un misterio, sí, pero da frutos. En mi vida personal, yo he visto cómo a través de mi historia, momentos dificilísimos, pasan tal vez años, vuelvo a ver para atrás y me doy cuenta de que fue bueno lo que me pasó. Y que eso que me pasó me hizo dar unos pasos que nunca hubiera dado si no es por haber tocado fondo en esta situación, en esta otra, en lo económico, en la salud. El Salmo 125, el versículo 5 dice: los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares. Así es, un misterio, pero es la realidad. Un Dios que es amor, de Él no sale el mal. De Él, repito, no sale el mal. Es incompatible con Dios. Pero el mal existe, Dios lo permite. Pero de un mal, Dios, en su infinito amor, saca un bien mayor. Y esto es lo maravilloso. En los momentos del dolor uno no entiende, pero pasan los días o pasan los años y después uno se da cuenta de que sí, de ese mal Dios logró un bien mayor. Es nuestro papá. Esta canción habla un poco de esto. Naveguemos juntos. Es basada en este pasaje que les narré al inicio, donde vamos en la barca y Jesús nos llama. Escuchemos la canción y pidámosle a Dios ese don de bajarnos de la barca juntos como matrimonio, enfrentar los problemas juntos, nunca separados, y unirnos más en medio de la tempestad. Escuchemos. Juntos, vamos mar adentro. Yo tomo un remo y tú tomas el otro. Vamos despacito, disfrutemos del camino. Es tan bonito, no paremos ni un momento. Naveguemos juntos, vamos mar adentro, entre los dos tiraremos la red. Muy enamorados sobre las aguas caminamos con nuestros ojos puestos en Jesús. Y cuando llegue la tempestad y las aguas nos hagan dudar, seremos uno en el Señor y nos uniremos más. Y cuando llegue la tempestad, nos uniremos más. Nos uniremos más. Naveguemos juntos, vamos mar adentro, entre los dos tiraremos la red. Muy enamorados sobre las aguas caminamos con nuestros ojos puestos en Jesús. Y cuando llegue la tempestad y las aguas nos hagan dudar, seremos
Y cuando llegue la tempestad, nos uniremos más. 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 Santificarnos en pareja. Gracias, amigas y amigos de Radio María. Estamos en el programa de Santificarnos en Pareja, escuchando este tema tan importante del dolor y el sufrimiento, cómo manejarlo, cómo reaccionar. ¿Qué podemos hacer? Primero, entender que Dios está con nosotros. Como les decía, les recuerdo que estos programas después de Radio María pasan a las redes sociales, en Spotify, como Santificarnos en Pareja, en Facebook también ponen Santificarnos en Pareja y ahí están los programas para escucharlo después con calma, para escucharlo en pareja, para ayudarnos en momentos de dolor, que no nos tome el dolor de sorpresa, que nos preparemos, porque el dolor es el dolor y va a llegar en algún momento. Preparémonos, formémonos en una correcta imagen de Dios y hablemos de este tema en pareja. Esa es la tarea de hoy, ¿verdad? Uno de los problemas del dolor es el miedo al dolor. Muchas veces llega la noticia y no ha pasado nada y estamos en el fondo del barranco de una vez. Entonces, estar de la mano de Dios nos quita el miedo. Tenemos que entender que Dios, en su infinito amor, hará de este mal un bien mayor. Romanos 8:28. Dios interviene en todas las cosas para bien de los que lo aman. Dios interviene en todo. Dios interviene en esto que te está pasando mal y lo va a convertir en bien. Recordemos el Génesis capítulo 37, la historia de José, el hijo de Jacob. Era una familia de un montón de hijos y el menor, José, era como el más querido de su papá en el momento y sus hermanos le tenían celos y lo querían matar. Y entonces lo tiraron en un pozo y uno de los hermanos se arrepintió y al final lo sacaron del pozo y lo vendieron a Egipto. Es una historia importantísima en nuestra historia de salvación. Y pensemos un poquito qué pasó con José cuando estuvo en el pozo. ¿Qué habrá pensado él? ¿Cómo es posible que Dios lo saca del pozo, lo lleva a Egipto? Estuvo también en la cárcel, pero al final termina como virrey del pueblo de Egipto. Y gracias a él, todo el pueblo de Israel pudo entrar en Egipto. 400 años antes de que los hicieran esclavos, el pueblo de Israel estuvo bien en Egipto. Génesis 37 es tarea en este programa leerlo y meditar un poquito sobre esta historia y meternos en el corazón de José cuando estaba dentro del pozo. Y tal vez estamos en el pozo en estos momentos y tenemos que entender eso, que el Señor está con nosotros, que el Señor es bueno. Dice San Agustín, Dios siendo supremamente bueno no permitiría jamás que cualquier mal existiera en sus obras si no fuera lo suficientemente poderoso y bueno para sacar del mal mismo el bien. Palabras de San Agustín. Entonces, hermanas y hermanos, ¿qué imagen tenemos de Dios? ¿Es un Dios al que solo le pido cosas y cosas? ¿O es un Dios el que tiene que cuidarme tanto que no me puede pasar nada malo? No, ese no es Dios, esa no es la realidad. Hay leyes en la naturaleza. Hay un mundo creado así como es. No es un Dios castigador. Por Dios, es un Dios de misericordia. Si la imagen que usted tiene de Dios es de un Dios castigador, necesita meterse a clases de Biblia. Por supuesto que hay una revelación que se va dando poco a poco en la historia de la salvación. Y el escritor sagrado del Antiguo Testamento tiene algunos versículos que hacen creer que Dios es castigador. Pero lo que pasa ahí es que Dios se va revelando poco a poco hasta la revelación máxima que es Jesucristo, que nos viene a decir que Dios es un Padre y un Padre bueno. Recordemos la parábola del Hijo Pródigo, cómo el Padre sale corriendo cuando el Hijo decide cambiar su vida y regresar a la casa del Padre. Esa es la intención de este programa. Que ustedes y yo volvamos a la casa del Padre todos los días y vamos a ver un Dios que sale a nuestro encuentro, que sale corriendo, que nos abraza en medio del dolor. Y eso es muy, muy bonito. Termino con algunas frases importantes que nos pueden ayudar. El dolor es parte de la vida de todos. Aceptémoslo, es una realidad. Primer punto.
En el principio no fue así, ¿verdad? Como inicié con Adán y Eva, ellos tomaron la decisión de escuchar la voz de la serpiente y todos los días, todos nosotros muchas veces escuchamos esa voz de la serpiente que nos invita a hacer cosas que no están en el plan de Dios. Entonces tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo la escuchamos? Los sacramentos, la palabra de Dios, las catequesis, Radio María. Cada quien tiene su horario espiritual, ¿verdad? Pero en el principio no fue así. Dios no es el creador del mal. Dice San Pablo que por el pecado entró la muerte y el sufrimiento en el mundo. Esta pregunta sobre el dolor ha estado en todos los tiempos y en todas las culturas. Y hay un misterio, el misterio del dolor. Después dijimos que el mal no puede ser creado por Dios. Esto que quede muy claro. A veces le echamos la culpa a Dios. Y más allá del dolor, la esperanza. Recordemos que la fe, la esperanza y la caridad son una triada, van juntas. Entonces, si yo no tengo esperanza, perdí fe. Entonces, la fe es un don. Si yo tengo fe, tengo esperanza. Y si tengo fe y esperanza, se convierten en amor. Tenemos que darle sentido al dolor. Entregarnos como Cristo en la cruz por los demás. Y siempre tener esperanza. Esta situación va a pasar. Dios convertirá este mal en un bien mayor. ¿Verdad? No nos dejemos confundir por el demonio que nos va a hundir más y no quiere que salgamos afuera a abrazar al Señor. La experiencia del dolor, hermanas y hermanos, nos cambia para siempre. No somos los mismos después de esta experiencia del dolor. Una situación límite por la que podríamos estar pasando en estos momentos nos hace pasar el límite porque hay algo sobrenatural, hay una fuerza sobrenatural que el Señor nos da. Cuando alguien sufre y llega a nuestro lado, no hacen falta palabras, sino acompañar a la persona que sufre. No hacen falta explicaciones, hace falta ese abrazo. Dios nos abraza a través de nuestros hermanos y hermanas. Dos sufridos se acompañan. Si usted ha pasado por donde asustan, tiene que ir a contarle a los demás su testimonio. Tiene que estar presente donde otras personas pasan por lo mismo. Y cuando volvemos a ver al cielo y decimos ¿por qué? Que es una de las reacciones. ¿Por qué a mí, Señor? Ya esta es una oración. Dios no se enoja tampoco por este por qué. Ya es una oración. El ateo no vuelve a mirar al cielo y dice ¿por qué? Porque cree que Dios no existe. Entonces, en el momento en que decimos, ¿por qué, Señor? Ya empezamos a orar y el Señor va a llegar a abrazarnos. Termino con un pensamiento muy bonito que escuché en un retiro y es que cuando yo pierdo la esperanza, empieza mi miedo, mi inseguridad, mi tibieza, ¿verdad? Entonces, hay que medir si la esperanza está en 1 o en 10. Como el medidor de la gasolina, si está en échele o está full, ¿verdad? Pero cuando mi esperanza y mi fe están, pues no full porque nadie es perfecto, pero cuando mi fe está arriba de la mitad del tanque, arriba de 8, empiezo a sentir gratitud, alegría, paz interior. Y eso es lo que quisiera y le pido a Dios que este programa nos regale, alegría, gratitud y paz interior y libertad. Si Dios está con nosotros, hermana y hermano, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, repítalo usted conmigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los dejo meditando, conversemos en matrimonio este problema. Hay problemas con los hijos, hay problemas en el matrimonio, hay problemas económicos, problemas de salud, 1000 formas de problemas. Pero el Señor hoy te abraza. Recemos juntos y pidámosle a Mamá María, que es una maestra del dolor y el sufrimiento. Ella estuvo en la pasión. Ella estuvo al pie de la cruz y ahí Jesús nos entregó a su madre. Acojámosla en nuestra casa. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Gracias por su sintonía y no se olviden de rezar por Radio María. Santificarnos en pareja. Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial.
Próximamente, otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel.